Entonces, pues, el apóstol Pedro, en capítulo 1 de la primera, versículo 5, usa la palabra manifestada en el tiempo postrero. En capítulo 1, versículo 7 dice, cuando se ha manifestado Jesucristo. Capítulo 1, versículo 13 dice, cuando Jesucristo se ha manifestado. Aquí no habla de una segunda venida, ni del segundo retorno, ni del arrebatamiento del Señor, pero él le dice manifestación. Y también en capítulo 2 usa otra palabra, el día de la visitación. Fíjense que cómo lo usa el apóstol Pedro. Y también en el capítulo 4 de la primera de Pedro dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y aquí le dice revelación de su gloria. Y dijimos en las primeras cartas que leímos desde el apóstol Pablo hace rato, que hablaba del arrebatamiento, o en Tesalonicenses, de la segunda venida, y aquí dice de la revelación de su gloria. Capítulo 5 de la primera de Pedro. Sois participantes de la gloria que será revelada. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona de gloria incorruptible. Cuando aparezca. Aparición, segunda venida, retorno, arrebatamiento de la iglesia, traslación de la iglesia. Y ahora en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y aquí habla de la primera venida. Hay algunas personas que quizá usen este versículo como, aquí Pedro habla de la segunda venida, es decir, hace 2000 años, de lo que puede suceder en estos años. No, habla de la primera venida, el poder y la venida de nuestro Señor. Capítulo 2 de Pedro, segunda. ¿Sabe el Señor libra tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Aquí menciona el día del juicio, el apóstol Pedro. En capítulo 3 de la segunda de Pedro. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Cuando dice de la perdición de los hombres impíos, habla del día del juicio y es 1000 años después del retorno del Señor Jesucristo, porque es cuando sucede la primera resurrección de los santos, 1000 años después la segunda resurrección, que es la de los injustos. Este es el día del juicio. Allí mismo en Pedro dice, pero el día del Señor, le vuelve a decir día. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vivir? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Señor? Para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Habla de que Cristo va a venir por una iglesia sin mancha y Él espera, dice Pedro, que estemos sin mancha. Y al finalizar la segunda carta dice, hasta el día de la eternidad, que es cuando comienza la eternidad, ahora sí.
Para terminar, entro en Juan, en la primera carta, capítulo 2, versículo 28. Tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Capítulo 3, versículo 2. Para cuando se ha manifestado, para cuando él se manifieste, y seremos semejantes a él porque le veremos tal y como él es. Tanto ser manifestado como para que cuando se manifieste no nos alejemos de él avergonzados. Y también en el día del juicio dice 4:17, para que tengamos confianza en el día del juicio, no solamente en su retorno, en su segunda venida, en su aparición, en el arrebatamiento, sino en el día del juicio también. Bueno, entro a la carta de Judas y ahí va a terminar. Versículo 8. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Cuántos gran días habrá? ¿Uno o dos? Porque es el día del Señor. Y aquí dice que el juicio va a ser el gran día. Hemos mencionado que el gran día de Cristo es el retorno de Cristo, es el día de su venida. Pero aquí dice que sucederá también el día del juicio en aquel gran día. Versículo 14 al 16. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Pero en el versículo 24 no habla de juicio, ni de que será el mismo día, sino que dice así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. No entramos al Apocalipsis ni de los evangelios a Romanos, tampoco vemos, solamente porque en estos 30-40 minutos les quise mostrar lo que dice la Escritura del retorno del Señor, del traslado de la iglesia, del día del juicio, de su segunda venida, o como dice aquí, el día de Cristo. Ese es el día del Señor, es el día del pueblo de Dios que tanto esperamos, pero el día que tanto espera Cristo, es el día de Cristo. ¿Por qué dirá que será el mismo día, el día del Señor, el día del traslado y el día del juicio, o aquel gran día? Le voy a decir por qué. Porque para Dios 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. Y va a suceder el día de la venida de Cristo, y van a pasar 1000 años, y el día del juicio. Unos van a resucitar para vida eterna, y otros van a resucitar para el día del juicio, para el juicio final. Gracias, Dios, porque me permites platicar con mis hermanos. Bendícenos, y yo te ruego que cada una de las peticiones que tienen en su corazón se las concedas. Gracias por todo, mi Dios. Amén.